Comunicación no verbal. Para comenzar, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Y ahora, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Se transmiten mensajes haciendo usos de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Canales de la comunicación no verbal. Una vez que tenemos claro qué es la comunicación no verbal, conviene conocer los diferentes canales que ésta utiliza. Estos son solo algunos de ellos. 1. Expresiones faciales. Son el termómetro más claro que muestra qué tipo de emociones sentimos y donde focalizamos nuestra atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar sin palabras alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. 2. Gestos. Son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. Hay que saber diferenciar los gestos ilustradores, que son los que acompañan el discurso verbal, de los gestos emblemáticos, que tienen sentido por sí solos, y los gestos reguladores o de afecto, que nos ayudan a dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. 3. Posturas. La exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el grado de interés y de apertura hacia los demás. Además, las posturas indican el estado emocional y al mismo tiempo influyen en el estado de ánimo. 4. Apariencia física. Nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómica, etc. de una persona. Esta es de los canales que más influyen en la comunicación no verbal. Tipos de comunicación no verbal. 1. Kinésica. La comunicación kinésica o lenguaje corporal corresponde a los gestos corporales y a las miradas. La palabra kinésico proviene de la raíz griega que significa cinética o movimiento, por lo tanto, abarca todo el movimiento del cuerpo. 2. Proxémica. La comunicación no verbal proxémica se refiere a las distancias a que está una persona con respecto a otra, comunicándose en la relación de proximidad entre ellas. 3. Paralingüística. La comunicación no verbal paralingüística se compone de signos orales, auditivos, táctiles y visuales. Son las expresiones de sonidos sin palabras, como el gruñido, el bostezo, el llanto, la risa, el tono o intensidad y el volumen de la voz. Claves para una comunicación no verbal. 1. Convertir la sonrisa en parte del repertorio regular. Al iniciar las relaciones comunicativas, así como en situaciones tensas, la sonrisa es un arma profundamente usada, mayoritariamente porque cuando se sonríe se produce un efecto espejo en el interlocutor, y gracias a la sensación de causa-efecto, genera sentimientos positivos en ambos interlocutores. 2. Mostrar expresividad pero sin sobreactuar. Mantener los dedos unidos cuando se gesticule, las manos por debajo del nivel de la barbilla y evitar cruzar brazos o pies. 3. Utilizar gestos abiertos. Por ejemplo, mostrar las manos, estirar los brazos y piernas, abrir los hombros, no interponer objetos entre el propio cuerpo y el interlocutor, como mesas, carpetas o libros. Asegurarse de que la cara sea visible. 4. Utilizar gestos que acompañen el discurso y faciliten la comprensión. Por ejemplo, indicar con gestos una medida o una distancia, señalar una dirección, describir un ritmo o estirar 2 dedos de la mano mientras se dice que se presentarán 2 ideas clave. 5. Evitar los tics gestuales que se hacen a veces por nerviosismo. Evitar jugar con un bolígrafo o con el anillo. Apartarse el cabello, colocarse bien las gafas, etc. 6.
Apoyar la conversación con el movimiento de la cabeza. Utilizar los gestos de asentimiento triples al hablar y el gesto de ladear la cabeza al escuchar. Mantener siempre la barbilla hacia arriba. 7. Controlar el contacto visual. Practicar el contacto visual pero evitar el contacto en el momento en que resulte agresivo o incómodo a los demás. Las personas que miran son más creíbles que las que no lo hacen. 8. Controlar la postura del cuerpo en conversaciones sentadas en una mesa. No es aconsejable recostarse sobre la misma, pero tampoco desaparecer tras ella hundiéndose en una silla. Inclínese hacia adelante cuando escuche y manténgase erguido cuando hable. 9. Para una posición de pie. No permanecer totalmente inmóvil, moverse con naturalidad, desplazarse de vez en cuando. No se debe dar nunca la espalda al auditorio, aunque se esté escribiendo, hacerlo de forma lateral. 10. Controlar la distancia con el interlocutor. Acérquese si se siente cómodo. Si la otra persona retrocede, no vuelva a adelantarse. Y por último, número 11. La técnica del espejo. Imite sutilmente el lenguaje del cuerpo de los demás, expresiones faciales, gestos, postura, tono de voz. Conclusión. Podemos comunicarnos aun si no contamos con palabras para expresarnos, tal y como lo hacen los animales, en las situaciones como lo son época de apareamiento y en caso de proteger la manada. Podemos concluir que no solo transmitimos mensajes, sino que también transmitimos emociones y sentimientos. Otra manera de producir algún mensaje es por nuestra forma de vestir, debido a que los colores detonan de manera cognitiva un mensaje subconsciente. Esto, con lo anteriormente mencionado y aplicado de la manera correcta, puede lograr que nuestro mensaje llegue no solo con la información, sino también con nuestra manera de expresar. Por lo tanto, se debe tener en claro qué expresiones debemos de efectuar en el momento, la manera de mover nuestras manos, los movimientos faciales. Esto denota seguridad y claridad al momento de ejecutar la transmisión de algún mensaje, evitando así confusiones o dando a entender un contexto diferente. Itai, Nayeli, Alan y Regina, les agradecemos su atención y esperamos que la información que les brindamos sea de su ayuda.